Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto que me acompañen en este programa que analiza las claves de la política global. Hace un año el mundo miró de manera impávida el regreso de los talibanes al poder y la salida caótica de las tropas estadounidenses en Afganistán. Pero ¿qué balance podemos hacer a un año del regreso de los talibanes al gobierno en Afganistán? ¿Qué países están reconociendo o no al Emirato Islámico? ¿Cuál es la situación económica y humanitaria que priva en Afganistán? ¿Qué implicaciones existen del asesinato de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda y la mano derecha de Osama Bin Laden? ¿Sigue adelante en Afganistán la negación sistemática de niñas y de mujeres? Les pido por favor que me acompañen. Afganistán ha padecido innumerables ciclos de guerra. La retirada de tropas estadounidenses de Afganistán catapultó la guerra más larga de la Unión Americana en el extranjero, un hecho que precipitó la caída de Kabul ante el imparable avance talibán. La milicia convertida en gobierno y que hoy controla las 34 provincias de Afganistán y que no ha sido reconocida por la comunidad internacional desde el pasado 15 de agosto del 2021, la fecha fatídica que nos recuerda la llegada del gobierno despótico y la consolidación del Emirato Islámico. Afganistán es uno de los países más fragmentados del mundo, una nación dividida por etnias y tribus distintas que conviven a lo largo y ancho de su territorio y al que le acompaña un déficit de los pilares del Estado. Hace un año el mundo quedó atónito ante la precipitada caída de Kabul y el regreso del talibán en Afganistán. La milicia yihadista que actualmente gobierna 34 provincias en Afganistán y que ha instaurado un régimen despótico y brutal. Para conversar sobre el primer año de la salida caótica de las tropas estadounidenses nos acompañan desde el Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento el doctor Moisés Garduño. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido. Encantado Moisés de estar aquí, Rina. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el maestro Ángel Rabí Reyes. Él es titular del seminario Anáhuac sobre Medio Oriente. Bienvenido, Ángel. Moisés, ¿cómo transita Afganistán de ser una república islámica a un emirato fundamentalista en manos del talibán? Bueno, es una transición complicada, sobre todo cuando estuvieron 20 años luchando con una ocupación militar. No es un cambio de gobierno solo de nombre, sino también en toda una estructura política por parte de un movimiento que estuvo transformando la sociedad desde el punto de vista del yihadismo islámico. Estuvieron aliados con grupos como Al-Qaeda, estuvieron aliados con grupos como el Talibán pakistaní, y algunos movimientos como el Turquestán Oriental, que desde las provincias, desde la ruralidad, empezaban a hacer una especie de resistencia que duró 20 años, ¿no? Después de la salida estadounidense, después de haber disminuido las tropas de Estados Unidos que llegaron a su máximo tal vez a 70,000 efectivos por ahí del 2011-2012, llegaron a tener 10,000 efectivos para el 2020, cuando había al mismo tiempo un acuerdo de Doha que se estaba, digamos, llevando para tratar de organizar la salida eventual de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos se convirtió en un tema electoral, ¿no? La forma en la que estaban las personas, digamos, arriesgando su vida en términos militares, sí. Y esto pegó mucho en términos electorales de Estados Unidos. Eso obligó a regresarlos, ¿no? Estos dos elementos, digamos, que hicieron posible una transición que se fue visibilizando a través del ámbito armado, de la toma del Palacio de Kabul, de la llegada del régimen talibán, que se recordaban sus sombras del año 1996, sí. Y finalmente pues la imposición de una estructura distinta
que juntó a una nueva generación de talibanes, ¿no? Aquellos del 96 con la nueva generación, la llamada segunda generación, que fue la que tomó las ciudades rápidamente, ¿no? Esto es a grandes rasgos esa transición. Ahora, esta segunda generación de la que habla Moisés Ángel tiene como propósito político establecer una teocracia medieval y represiva. Sí, como lo menciona el doctor Moisés, tiene ese propósito, pero también estas dos generaciones están trabajando de una manera, como mancuerna, ¿no? Digamos que la vieja guardia, por llamarla de cierto modo, tiene la apertura para negociar, ¿no? Eso es lo que le permitió primero que nada llevar a cabo los acuerdos de Doha, buscar el reconocimiento de otros países, está en negociaciones con Rusia, con China, con Irán, con Pakistán. Eso les está dando lo que tal vez combatir a la opinión pública, ¿no? Sabemos que han sido considerados como un grupo terrorista, la diversificación de la información lo presta para eso, pero que en este momento esa vieja escuela de los talibanes se abra la apertura de la negociación, les da otro estatus y digamos que se va repensando y definiendo cómo construir un estado emiratí, un emirato como tal, pero además del estado del emirato como tal, tomando en cuenta la cultura de esa región, ¿no? Yo creo que algo que ha chocado mucho o que llamaba mucho la atención es los talibanes volvieron al poder, pero es que, pues, ¿quién tomaría el poder si no fuera el grupo que lleva 40, 50 años ahí, ¿no? Entonces, ese es un elemento, creo que bastante importante, e incluso para algunos de nuestros estudiantes pero son terroristas. Pues tal vez sí, tal vez ya no, están transitando un movimiento de liberación, negociando. Fue el poder de facto que quedó, sí, ¿no? Ángel, entonces no los ves como terroristas porque la opinión pública así los percibe, Moisés. Bueno, esto que comenta Ángel es bien interesante porque al hablar de una mancuerna dentro del grupo talibán, uno puede ver claramente que hay al menos dos líneas de pensamiento. Una que tiene que negociar forzosamente, como bien lo dijo Ángel, y otra que estuvo luchando contra Estados Unidos los últimos 20 años y que fue justamente la que catalogaron como terrorismo. Ahora, en medio de un gobierno, esas milicias que están buscando forzosamente el reconocimiento internacional y que ha sido mucho trabajo el tenerlo, tienen que decidir si cortar con sus antiguos aliados, Al-Qaeda, Pakistán, el talibán pakistaní, etcétera, para poder tener acceso a fondos internacionales, por ejemplo. Pero ese reconocimiento tienes que dejar de ser etiquetado como terrorista mostrando una apertura a los derechos humanos, sí, al ámbito, por ejemplo, del respeto de la mujer, un gobierno inclusivo, que la verdad en este último año no se ha dado, ¿no? Entonces yo creo que esto que comenta bien Ángel, se puede ver como un dilema que los propios talibanes no han podido resolver en este año y que lo tienen que hacer si quieren seguir teniendo el gobierno. Sí, pero aquí la pregunta es si hay voluntad política para ejercer un gobierno inclusivo, es decir, una gobernanza inclusiva. Lo ves en la mira, Ángel, sobre todo porque pues, lo que hemos visto es que mantienen una postura inflexible y extremista, una ideología que priva sobre los derechos y las libertades de las personas. ¿Qué piensas? En definitiva es volver a los principios de la Sharia y de una manera muy estricta, ¿no? Pero nosotros siempre, ese es el gran dilema cuando analizamos algo de Medio Oriente desde Occidente, ¿no? Milenariamente esa cultura, esa forma de relacionarse, se daba así, ¿no? A lo mejor para nosotros es con alarmismo, sí, pero eso no quiere decir que no haya privaciones de algunas cosas que sí deberían estar cambiando, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de Afganistán han protestado, han organizado protestas en contra del régimen, puesto que sí buscan algunas cosas que ya habían cambiado, ¿no? Sabemos que estructuralmente la sociedad dirigida a la Sharia pues es muy cerrada, etcétera, y buscan preservar cómo vivían hace muchísimos años, ¿no? Pero ha habido también otros elementos que indiscutiblemente hacen la apertura. Y estas protestas de las mujeres a favor de volver a la educación, volver a tener acceso a la educación, son uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta el grupo talibán al interior también, ¿no? Y que creo que al momento en el que ellos puedan
si logran tener un poco más de apertura, eso les va a ayudar a tener lo que el doctor muy bien, Moisés decía, tal vez mayor legitimidad para seguir al exterior, seguir estando en el poder, ¿no? Moisés, es muy difícil leer Afganistán desde el prisma occidental. Habla, Ángel, del tema de las mujeres. Los talibanes prometieron educación, acceso a la educación a las mujeres. ¿Se ha incumplido este precepto? Se ha incumplido, pero tenemos un análisis que puede explicar, no justificar, lo que han estado dejando de hacer, y esto tiene que ver con los dilemas de seguridad al interior de Afganistán. Una de las cosas que se le han puesto, digamos, de seguimiento a los talibanes es la posibilidad de mantener el control de este país ingobernable en los últimos 40 años. Nadie, ni los soviéticos, ni los estadounidenses, nadie ha podido controlar, ni los británicos, este país en mucho tiempo. Y por primera vez en muchos años los talibanes son los que han ocupado mayor cantidad de territorio a lo largo del país, 80%. Y las graves, digamos, los desafíos que tiene Afganistán son muy fuertes. Por ejemplo, la rebelión del Panjshir, la emergencia del Estado Islámico del Jorasán y los reductos desencantados de que haya habido una facción talibana negociando con Estados Unidos. Esos desencantados que dicen, ahora ya no, esto ya no es el talibán, ya no es Afganistán, si no es yihad, no es talibán. Entonces, los talibanes tienen que mantener el control de la seguridad al interior del país y es lo que han gastado la mayor parte de los recursos para mantener ese control territorial, securitario, militar, dejando de lado el resto de las cosas como el derecho a las mujeres. Sí, entonces las mujeres pagan el precio de los dilemas de la seguridad porque las mujeres son invisibles en Afganistán. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional para darle visibilidad a esas mujeres, Ángel? Pues algo que estuve revisando es desde la diáspora, por ejemplo, varias intelectuales pues están manifestando cómo se está presentando la situación, cómo las mujeres, cómo fue esa transición, ¿no? De haber tenido un poco de mayor apertura a la educación, a salir un poco a las calles de manera más flexible, completamente privadas, pero de un día para el otro. Entonces ha sido como un shock. Y algo que está pasando es esta diáspora intelectual de mujeres afganas que están en el Reino Unido, en otros estados, narrando y explicando, porque algo que sí está persistiendo es que, están mandando textos, ¿no? O mandándose información a través de las redes sociales. Y esto está permitiendo que desde una diáspora se explique lo que está sucediendo y tratar de, darle ver a la comunidad internacional que esa es una falla del talibán y tal vez algo con lo que podrían presionarlos para negociar más su reconocimiento. Ahora, no solamente las mujeres, Moisés, también las minorías étnicas y religiosas están golpeadas, siendo víctimas de los ataques del talibán. Sí, es verdad, hay una composición étnica múltiple y plural. No todos ellos se ven, digamos, relacionados o familiarizados con lo que está haciendo el talibán. Se favorece mayoritariamente a la etnia pashtun, no solamente en el gobierno, sino también en cuestiones, digamos, relacionadas con la lengua, la educación. Pero también es verdad que parte de esta pluralidad étnica confesional ha tenido que irse integrando a los pocos espacios que puede ir dejando el talibán, ¿no? No es algo que ocurra solamente en Afganistán, ocurre en muchos otros gobiernos donde el nacionalismo exacerbado tiende a ser como una especie de lienzo sobre el resto de las minorías étnicas y confesionales. Y esto en Afganistán está pasando no solamente en términos étnicos, sino también religiosos, que es a lo que muy bien nos preguntabas al principio con esta parte de la ideología que trae el talibán en términos islámicos, ¿no? La cual, por cierto, no representa al Islam en su completud, pero sí representa al propio grupo talibán, ¿no? Es un desafío que tienen que tomar también las minorías para garantizarles un espacio, no solamente en el espacio de gobierno, en el propio espacio público. Claro. Sí, bueno, en la conformación del gabinete, hablando del primer año o el primer aniversario del retorno del talibán, no hay en el gabinete ni mujeres ni representante de minorías étnicas y religiosas, Ángel. Prácticamente sigue la vieja guardia, pero yo creo que un elemento muy importante que va a complementar lo que nos decía el doctor Moisés es cuando fue el atentado contra una minoría chií, ¿no? Y sale el talibán, en los primeros días, ¿no? Sale el talibán y dice, ¿saben qué? Nuestros abuelos, teniendo en cuenta que
es una cultura patriarcal donde la figura más importante puede ser el abuelo o el hombre, ¿no? El padre de familia, ¿no? O la cabeza de la familia, sí, por decirlo de cierta manera. Salen y dicen, nuestros abuelos van a estar en el funeral, prometemos proteger a las minorías chiíes. Entonces esto nos habla de que ellos también saben que si no cumplen con estas medidas de seguridad, como el doctor Moisés nos mencionaba, prácticamente van a perder legitimidad. Y ellos, ese es el gran reto que tienen, ¿no? Cambiar estos 20 años de narrativa que se han visto desde muchas aristas a un no solo un grupo de facto que puede controlar el territorio, sino que garantiza seguridad y que a su vez va convenciendo a la comunidad internacional que puede tener legitimidad y poco a poco va a ir tratando de organizar los demás detalles sociales. Ahora, ¿ha habido un intento de conformar un gobierno en el exilio anti-talibán? Sí, incluso liderado por parte de las milicias que están en el Panjshir, algunos reductos o remanentes del antiguo gobierno de Ghani, pero en realidad el apoyo ha sido nulo, porque pues, el apoyo que tuvo Ghani durante 20 años por parte de Estados Unidos no reflejó resultados positivos para el resto de la población. Particularmente la excepción sería Kabul, que fue el lugar donde sí hubo un desarrollo, hubo un parlamento con cuota de género, pero el resto del país, por ejemplo, ni siquiera se electrificó. Entonces se le acusó de mucha corrupción y esto es uno de los elementos que no permite tener un gobierno consolidado en el exilio. Lo que sí tenemos es la posibilidad de que el talibán pueda garantizar ese respeto a las minorías étnicas porque le conviene mucho ganar el reconocimiento internacional, particularmente en la región y luego a nivel internacional, con países vecinos. Lo que comentaba Rabih es sumamente importante, ¿no? La minoría hazara, que es la minoría chiita, los talibanes están tratándola de proteger al grado que pueden para ganar el beneplácito de Irán, que es un reconocimiento muy importante que tendrían. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha ganado este reconocimiento por las dudas que genera realmente si el talibán podrá con todo este paquete o no. Hay acuerdos y enlaces diplomáticos, que es diferente a un reconocimiento. Hay un enlace de Rusia, hay un enlace de China, de Pakistán y de Turkmenistán, pero un reconocimiento internacional todavía no se ve reflejado. Y la evidencia para este argumento es que la última solicitud que hace el talibán ante Naciones Unidas para ser reconocido ante la comunidad internacional ha sido rechazada, ¿no? Precisamente por esta falta de garantías a los derechos humanos. Pero si nos recordamos, en el primer gobierno talibán en 1996 sí fue reconocida por Pakistán, por Arabia Saudita y también por Emiratos Árabes Unidos. Entonces, Ángel, lo que estamos viendo es que no hay ningún reconocimiento de ningún gobierno al actual gobierno talibán. No, en prácticamente un reconocimiento directo no. Qatar podría ser la excepción, sin embargo, pues es yo creo que es el país que se está posicionando como mediador, porque ahí están las pláticas con el gobierno de Estados Unidos. Exactamente, y me gustaría resaltar este punto que me parece muy interesante. Es un papel que está adquiriendo cada vez más Qatar ante la muerte del sultán Qaboos, que era el antiguo gran mediador entre el Golfo y el mundo islámico con Occidente. Y otro papel y otra competencia que yo lo veo también es la de Erdogan, ¿no? Que también busca este acercamiento. Serían los dos grandes, por decirlo de alguna manera, brokers ahorita o facilitadores en la región y que tienen muchos puntos en común en su proyección. Ahora, el anhelado reconocimiento internacional que busca el gobierno talibán se pudiera adquirir si es que se celebran elecciones. ¿Eso no lo ves positivo? Es decir, ¿no lo ves probable en un siguiente periodo, por así decirlo? Lo veo positivo, pero francamente no lo veo posible. Porque insistimos con esto de la estructura de la seguridad. Solo por poner un ejemplo, el hijo del fundador del movimiento talibán, el Mullah Omar, ahora se llama Mohammed Yaqub, está ostentando, por ejemplo, el puesto de ministro de Defensa. Son las personalidades que hacen esta conexión entre la vieja guardia y la nueva generación, o sea, inamovible. Número 2, por ejemplo, en términos de ministro del Interior, es Ruhadin Haqqani, por ejemplo, que es miembro de una red muy importante que vinculó en la historia a los talibanes con Al-Qaeda y tiene un papel muy importante en el gobierno, ¿no? Entonces, mientras estas personalidades estén cuidando estas áreas sensibles para la gobernabilidad territorial, seguridad fronteriza, por ejemplo,
no va a ser posible que haya una incorporación de otros grupos al poder. Incluso la incorporación de otros grupos al poder puede ser peligroso para el talibán porque causaría una fragmentación. Y mientras más fragmentación haya dentro del talibán, las arcas de movimientos como ISIS-Jorazán, por ejemplo, pueden aumentar, con lo cual los retos aumentarían paradójicamente. Ahora, ¿por qué China no los ha reconocido si China es un actor fundamental y ha tenido presencia en Afganistán con la nueva ruta de la seda? Pues representa también este tema de seguridad, ¿no? Yo creo que también ellos tienen una minoría musulmana a la que hay que cuidar, las fronteras están muy cercanas y algo que creo que es algo vital, y yo creo que no solo para China, sino para los países vecinos, especialmente Irán, que tiene una frontera de las más amplias con Afganistán, y el año pasado era el tema vital, garantízame por lo menos la seguridad fronteriza, porque si no, disculpen, podemos tener desplazados, y cómo vamos a tener esta situación en fronteras que son porosas también, hay que decirlo, ¿no? Montañosas, que se prestan para mucho tipo que son difíciles para la gobernabilidad. Entonces yo creo que China lo está haciendo poco a poco, está analizando y calculando el costo-beneficio que puede ser, y también está como calibrando su política, ¿no? Yo considero que es muy probable que China, con la iniciativa de la Ruta de la Seda, trate de acercarse a Afganistán por medio del comercio, por medio de hacer negocios y de infraestructura, como algo que ha hecho con éxito en África, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, Rusia tampoco lo reconoce. ¿La guerra Rusia-Ucrania cambia ese posicionamiento de Vladimir Putin o sigue igual? Bueno, Putin considero que sí se está orientando, se está concentrando en Europa Oriental, está realmente apostándole mucho a eso. Se está jugando mucho a nivel internacional ahí. Se juegan el papel de potencias hegemónicas a nivel global en este orden internacional emergente, ¿no? Y en ese sentido, la política de Rusia con respecto a Afganistán ha sido de observación política, de mantener contacto diplomático, no reconocimiento, insisto, pero también de muchísima cautela, porque en Afganistán se entrenaron muchísimas milicias, ¿verdad?, de origen caucásico, de origen checheno, que pelearon en Siria. Y ahora, con la guerra en Siria un tanto pues estancada o simplemente tensa por una reconfiguración del gobierno de Bashar al-Assad, hay una preocupación de dónde están todas estas milicias que en algún momento participaron en Siria, que probablemente pueden regresar a Afganistán y que potencialmente pueden volver a los lugares desde donde recibieron financiamiento. Estoy hablando de Rusia. Y esto es algo muy sensible para la política de Vladimir Putin. Entonces, es un ejercicio de mucha observación, de mucho cuidado, siguiendo un poco la técnica china. No son potencias que van a ocupar, porque saben que ocupar Afganistán es prácticamente ir a un pantano y realmente poner en riesgo a sus tropas. Entonces lo van a hacer igual, con cálculo, con mucho dinero también, y sobre todo con una nueva tecnología, que es la de los drones. Estados Unidos ahora nos lo acaba de mostrar. Sus preocupaciones son Al-Qaeda o los remanentes de Al-Qaeda, y el asesinato de al-Zawahiri fue mediante el uso de dron, igual que fue contra Abu Qasem Soleimani o contra Abu Bakr al-Baghdadi en el caso de Trump, ¿no? Me parece que esa va a ser la dinámica ahora, con esa nueva tecnología desde lejos. Pues no olvidemos que el pasado 15 de agosto del 2021 la comunidad internacional cayó en shock por la caída de Kabul y la salida caótica de las tropas estadounidenses. Volvemos, hacemos un corte, no se vayan. El talibán, quien gobernó Afganistán entre 1996 y 2001, logró recapturar velozmente la mayoría del país en el marco de la retirada estadounidense prevista en los acuerdos de Doha y acelerada por Joe Biden. A un año de la reinstauración del Emirato Islámico, la sociedad afgana ha experimentado el recrudecimiento de la crisis económica y humanitaria, con altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y violencia contra las mujeres. El reconocimiento del talibán aún es distante, pues sus políticas regresivas y de cooperación con Al-Qaeda se mantienen hasta hoy.
El pasado 31 de julio, Ayman al-Zawahiri fue asesinado en Kabul por parte de la CIA en una operación especial. El terrorista más buscado del mundo y el líder de Al-Qaeda, al que fue identificado como el cerebro de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y al que se le conoce por sus acciones guerrilleras, insurgentes y terroristas como practicante del Islam radical. Se trata de la primera operación antiterrorista de Estados Unidos fuera de terreno y después de la caída de Kabul el 15 de agosto del 2021 y a la que se considera exitosa por no haber causado bajas civiles. Después de la salida caótica de Afganistán, Joe Biden se anota una victoria en un año clave por la celebración de las elecciones intermedias en donde se juega la composición del Capitolio y en momentos de baja popularidad. Continuamos con nuestra conversación haciendo un balance del primer año del regreso del gobierno talibán en Afganistán. Ángel, hace un par de semanas la CIA en Estados Unidos asesinó a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, el terrorista más buscado del mundo y la mano derecha de Osama Bin Laden. ¿Qué implicaciones tiene esto para el diálogo que se está dando entre el gobierno talibán y Estados Unidos? Justamente creo que genera un estado de desconfianza y lo voy a vincular con algo que también es de vital importancia para Estados Unidos, que es un acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Este asesinato se da violando el espacio aéreo afgano por medio de un dron. Es algo que los talibanes lo ven con recelo, pero durante la época de Obama, casi 10 años antes, hicieron lo mismo en Pakistán, penetraron 200 kilómetros y asesinaron a Osama Bin Laden, un aliado, ¿no? Entonces, ante la comunidad internacional y ante la vista de, por ejemplo, Irán, que ya hizo un acuerdo con Estados Unidos y después se salió Estados Unidos del acuerdo y ahora se están puliendo los detalles, yo creo que ahí el tema de Estados Unidos es y cómo lo percibiría el mundo árabe-islámico o los países del Medio Oriente. ¿Qué tanto nos conviene hacer acuerdos con Estados Unidos si al final se van a violar cuando Estados Unidos desee imponer sus temas de máxima prioridad para su agenda? Y lo más importante es que creo que se dan en coyunturas donde es necesario, donde las elecciones al interior están próximas, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante y como tenerlo en el radar, y es algo que ya se repitió en Pakistán, claro, se está repitiendo en Afganistán, se repitió en Irán, entonces es algo... Pero las violaciones vienen de ambas partes, porque también el acuerdo de Doha, del que se selló con Trump, pues también Afganistán lo viola porque al-Zawahiri estaba en Kabul, en Afganistán. ¿Estás de acuerdo o no, Moisés? Sí, bueno, había varias personas de Al-Qaeda, ¿no? Lo que resulta un poco sorprendente es que haya estado a flor de piel en su balcón con esta historia, ¿no? Independientemente de la información que tenemos, porque pues no tenemos toda la información, claro, para realmente decir que la narrativa de la CIA es tal cual, lo que sí podemos analizar es la mediatización de este asesinato. Sí, claro. La respuesta que hizo Al-Qaeda por redes, efectivamente, sí hay un descabezamiento, hay un debilitamiento de la organización y sobre todo, pues cómo lo vende Biden para antes de celebrar el primer año del gobierno talibán y luego las elecciones que bien comenta Ángel para noviembre, ¿no? Las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces, es una labor mediática que se ha venido repitiendo con Obama, Bin Laden, Trump, Abu Bakr al-Baghdadi, ¿verdad? Al-Qasem Soleimani, y ahora es como un trofeo, claro, esta relación psicológica que hay para consumo de la opinión pública estadounidense. No obstante, es cierto que los talibanes no han roto del todo sus relaciones con estos movimientos y a eso se debe también de ver que también hay una violación flagrante de ese acuerdo de Doha. Por eso los chinos, volviendo a la pregunta anterior, un poco conectándola, sí, es que no han dado ese reconocimiento y ese paso importante estratégicamente, porque el pensamiento estratégico chino es no podemos darle una cantidad de dinero exorbitante en estos momentos a un gobierno cuyas estrategias políticas dependen de los nexos con militantes yihadistas. Ahora, pero ¿cómo repercute este gol político que se anota Biden en su popularidad, Ángel? Porque lo que hemos visto es que efectivamente la salida caótica de las tropas estadounidenses hundieron la popularidad del presidente Biden y no se ha podido recuperar en un año electoral.
Pues prácticamente Biden enfrenta una impopularidad bastante grande al interior y muchos retos al nivel exterior, ¿no? Y lo podemos ir conectando también con lo que menciona el doctor Moisés de China, ¿no? El reciente episodio que pasó en Taiwán, prácticamente donde Biden decía una cosa y se realizó otra cosa, ¿no? Entonces es algo que bueno, ahí porque hay división de poderes y hay autonomías e independencias. Sin embargo, él recomendó evitar el viaje, ¿no? Sí. El otro gran reto donde se ha visto, donde se puede percibir y que ha mermado la popularidad de Biden, es que independientemente de todo el apoyo que muestra mediáticamente a la OTAN, etcétera, no ha podido consolidar un bloque y Rusia parece cada vez más fuerte, ¿no? Entonces creo que todos esto y este pequeño asesinato de lo que queda de Al Qaeda puede ser el tratar de, miren, por el Medio Oriente seguimos cautelosos, sin embargo su popularidad viene bajando y se teme mucho de que el trumpismo pueda volver, ¿no? Dice Ángel, Al Qaeda, lo que queda de Al Qaeda, ¿no se está reconstituyendo y recomponiendo Al Qaeda en Afganistán? A mí me parece que está muy debilitada, ¿no? Me parece que lo que más está afectando a Biden en estos momentos no es la preocupación de lo que pase o no con Al Qaeda, sino la inflación a nivel, digamos, nacional. Ya sabemos que es un fenómeno a nivel internacional, pero mucha gente en Estados Unidos no está acostumbrada a pagar los galones de gasolina por encima de los $5. Eso me parece que ha estado realmente pegando mucho a la popularidad. Ahora, el hecho de que Estados Unidos trate de utilizar su histórica lucha contra el terrorismo global, de hecho creo que el asesinato de Zawahiri es un punto de inflexión para esa lucha. Ya no funciona como funcionó en algún momento. No quiero decir con esto que no haya un desafío importante en términos de seguridad. Son personas que siguen viendo la cuestión del yihadismo como un camino, pero voy a decir algo importantísimo. El triunfo del Talibán sí representó para el movimiento yihadista global una victoria, porque el hecho de ver llegar a un Talibán fortalecido al Palacio de Gobierno, ver huir a los estadounidenses con esas imágenes que pudimos ver en televisión, realmente animó a muchos yihadistas jóvenes, y esto me parece que sí es real, pero tal vez no con Al Qaeda, sino con otros movimientos que están emergiendo como el ISIS Jorazán, que desde mi punto de vista es tal vez la amenaza más fuerte a la seguridad, tanto del Talibán como de Estados Unidos y de China. Pero ISIS Jorazán es enemigo de los talibanes. Correcto, ese es el gran punto. El punto es que el yihadismo con el triunfo de los talibanes paradójicamente significa que sí se puede seguir esa senda para terminar con cualquier enemigo, porque acuérdense que ahora esas personas verán a los talibanes como infieles por el hecho de estarse acercando. Entonces, eso es una serie de paradojas, pero bien interesantes, donde siento que en el tablero Al Qaeda está fragmentado en diferentes sucursales a nivel regional, y ante la falta de un líder carismático, como lo fue Osama Bin Laden, de un líder espiritual, como lo fue Ayman al-Zawahiri, me parece que han hablado del yerno de al-Zawahiri como probable sucesor, no siento que tengan esa misma capacidad de reorganización política y militar como la tuvieron hace unos 20 años, ¿no? Me parece que ahora la amenaza va a estar circulando en otras partes. Pero vale la pena hablar, Ángel, del plan de sucesión del líder de Al Qaeda. Digo, a primera vista sí, pero estos cambios de mando finalmente terminan con lo mismo, es decir, pues con la misma política extremista, inflexible, cometiendo actos terroristas, o tú sí pondrías toda la mirada en quién va a ser el sucesor de Al Qaeda. Sí es importante, pero yo creo que es más importante el fenómeno como tal, ¿no? El fenómeno del terrorismo, ¿no? Quien, en especial porque responde a el terrorismo como tal, o los yihadistas jóvenes se sienten atraídos porque a lo mejor es la única manera en la que ellos pueden incorporarse y tener un sentido de pertenencia en sociedades donde, hay que decirlo, existe muchísima precariedad, y ir a la yihad por lo menos les da un sueldo, ¿no? Pues lo podríamos mencionar un poco con lo que está pasando en el conflicto en Siria, por ejemplo. Muchos miembros de Chechenia o excombatientes de Afganistán fueron a Siria simplemente a combatir a los rusos y a ganar dinero, y algo que se está replicando es este yihadismo, este mercado de
yihadistas y que se pueden ver también pueden ser que estén apareciendo en el territorio ucraniano. Entonces, y se van moviendo, ¿no? En Libia ya también estuvieron, en todas estas guerras, y ese es el gran problema, que la forma de ganarse la vida se vuelve a través del yihadismo, no tanto de quién es la cabeza del grupo como tal. Pero el yihadismo encuentra refugio en Afganistán, es decir, están viviendo una época dorada porque Afganistán lo está permitiendo y esto va en contra del acuerdo de Doha. En el caso del Talibán sí, hay una política cultural, por decirlo de alguna forma, donde se envalentona una forma específica de leer el Islam, que es la lectura del Talibán. Pero hay reductos, por ejemplo, en Siria, donde el antiguo Frente al-Nusra, por ejemplo, podría ser como el último reducto que tiene Al-Qaeda en términos de fortaleza, organización armada, y que casualmente tiene una frontera ahí con Turquía, que es desde donde generalmente se adquieren armamentos y tipo de financiamiento, ¿no? Más allá de estos reductos, me parece que Afganistán no va a estar libre de yihadismo, pero no de yihadismo talibán, sino de otro tipo, como veníamos diciendo. Y esta lucha, lamentablemente, va a seguir propinando este mercado de yihadistas al que se refiere Ángel, porque las condiciones persisten, las condiciones de pobreza, de desigualdad. Pero veamos qué paradójico, porque los talibanes no pueden resolver la cuestión económica si no tienen ese reconocimiento internacional que les permita descongelar los fondos que se necesitan para darle de comer a la gente. Y mientras no haya comida, haya crisis de pobreza, de desigualdad, desastres naturales como los que hemos visto en las noticias en los últimos meses, entonces el terrorismo tenderá a proliferar porque se nutre de estas personas marginadas, víctimas de la desigualdad y de otro tipo de violencia, que son las que van a terminar en esas filas, ¿no? Entonces, es cierto, el yihadismo va a seguir mientras la pobreza, la desigualdad también persista. Un rompecabezas sin salida, Ángel. Todo un rompecabezas sin salida, sí, y en una coyuntura en donde, ya sea en Occidente o en el Medio Oriente, pues hay otras prioridades, ¿no? La pandemia ha venido a afectar a todos los países, llevando consigo también un problema económico que pues se ve mucho más en estos países del Medio Oriente, que son la zona periférica, ¿no? Entonces, donde sus tasas de pobreza son muy altas, donde también el grueso de sus pirámides poblacionales son de jóvenes de 20, 30 años que no van que buscan tener a lo mejor un trabajo digno, remunerado, poder tener una familia, pero ya no, las condiciones económicas no lo permiten, ¿no? Entonces yo creo que este binomio pobreza, desigualdad y esta transición hegemónica que estamos viendo y el surgimiento de otro orden mundial con una crisis económica y una pandemia, pues hacen tambalear a cualquier régimen, y más uno que está luchando para estructurarse a un año de la toma del poder, ¿no? Ahora, profundicemos un poco en el tema de la economía en Afganistán, que no lo hemos tocado. Ha sido una economía criminalizada, basada en los narcóticos, en el opio, en el contrabando de armas. ¿Cómo transitar, Moisés, a que cómo concretarla a que sea una economía legal? O sea, de lo ilícito pasarlo a lo legal. Históricamente, Afganistán ha sido un país que ha dependido de la ayuda extranjera. Incluso cuando estaba el gobierno de Ghani, apoyado por Estados Unidos, gran parte del dinero entraba por medio de fondos extranjeros. Ahora esta situación no ha cambiado, pero sí se complica porque hay gente que está volviendo a la cuestión del opio. Y esto pues se ha sabido que los talibanes lo han estado controlando, o si bien no controlando totalmente, por lo menos vigilando o han participado en esa economía a lo largo de muchos años. Sí. Entonces lo que se necesita para tener esta transición es, en primera instancia, negociar una descongelación de los fondos. Son 10.000 millones de dólares los que tienen los talibanes, Afganistán en general, el Emirato Islámico, congelados a nivel internacional, y que Estados Unidos es el principal país que tiene esa potestad de descongelar nuestros fondos. Claro. Hay otros fondos que han sido donados por parte de países como China, que donó una mínima cantidad de 30 millones de dólares, con lo cual pues eso es prácticamente para paliar algunas cuestiones relacionadas con la pandemia, pero lo preocupante es que no hay un sector productivo capaz de reactivarse por medio de cosas que se siembren en Afganistán, transferencia tecnológica, no, o sea, incluso el sector financiero está quebrado
Y eso se lo debemos achacar al gobierno de Ghani, que quebró los bancos debido a actos de corrupción, por eso terminó viviendo en Dubái, hubo diferentes acusaciones directas contra miembros de su familia, y esto, entre la corrupción del talibán, la corrupción del gobierno nacional, la ocupación militar estadounidense y el yihadismo, lo que decíamos a un principio, bien comentabas, Rinas, es la sociedad civil la que termina experimentando este tipo de violencias en su conjunto, por eso tanta migración. Lo que decía Ángel, por eso tantas intelectuales afganas han salido, porque ¿qué tipo de espacio espera estas condiciones para un intelectual, para un escritor, para un actor de teatro, en este tipo para de los opositores, para los disidentes, que ni siquiera hay lugar para la cabida? En efecto. O sea, no hay cabida para la crítica, ni siquiera en Afganistán. En efecto. Entonces, todo esto sí invitamos a los analistas, a los que quieran seguir este tema, que no es algo que se deba de analizar la economía por sí sola, la sociología y la historia por sí sola, sino una especie de combinación que un elemento ayuda a explicar en gran medida el otro, ¿no? Ahora, cuando hablas de esta combinación de elementos, el hilo conductor no es un estado, sino es una confederación de tribus, porque no, Afganistán no es un estado. Eso también, de alguna manera, es muy sintomático de Afganistán, Ángel. Sí, tradicionalmente el líder tribal es el que hace los acuerdos, el que, si le llega dinero, es el que lo destina para ciertas, no sé, acciones que haya que hacer en miembros de su tribu, por ejemplo. Algo muy similar a lo que pasaba en Libia, por ejemplo, ¿no? En Libia la única diferencia es que llegaban los recursos de petróleo, se reunían los tribales, los jefes tribales, y bueno, ok, va a haber un matrimonio, aquí estamos todos presentes, aquí te va el dinero, ese espacio de por allá va a ser tu casa, todos estamos aquí, pero no hay una institución que lo certifique, etcétera. Entonces luego, ¿por qué no se retiran de esos lugares? Porque pierdes ese espacio que tenías, pero porque no hay, ese es yo creo que uno de los problemas básicos. No hay instituciones como las conocemos en Occidente, en Afganistán, y los jefes tribales al final pues se tienen que poner de acuerdo, y muchas veces ahí vienen las pugnas internas, ¿no? Claro. Lo cual llevaría a ese frágil equilibrio que, por eso a lo mejor lo que decía el doctor Moisés hace rato es muy concreto. Mantener ese núcleo pequeño que ha llegado al poder del talibán es muy importante, porque si entra un disidente, pues de por sí las condiciones de la región montañosa, desértica, tribal, pues prestan todas las condiciones para que en un momento de crisis haya una ruptura, y volvemos a lo mismo. Ante una ruptura, un fracaso del talibán va a ser volver a un estado ingobernable, ¿no? Moisés, sí, un país muy enigmático, un país sumamente complejo, yo diría de uno de los más complejos del mundo, pero revisando cifras de la pobreza y considerando también la pandemia, bueno, pues esto se ha disparado también con la llegada del gobierno talibán. Es terrible saber que, bueno, hay evidencia, que señala que los afganos están hasta vendiendo sus riñones para obtener comida. O sea, ¿de qué estamos hablando? El gran desafío de la economía en la sociedad afgana en estos momentos es pensar que la gobernabilidad que pueda tener el gobierno talibán, pues aunque no sea la deseable, nos pone de frente con la posibilidad de quién puede entonces tomar ese papel. Ya vimos que Estados Unidos no pudo, ya vimos que falló el intento de crear instituciones desde el punto de vista occidental. Vemos que el talibán le cuesta mucho trabajo. Esta mendicidad a la que haces referencia, pues es una evidencia de que no hay espacios suficientes. Tampoco se puede migrar tan fácilmente, porque hasta para migrar se necesita dinero, se necesita un tipo de infraestructura económica para pagarle a quien te va a cruzar la frontera. Entonces, aquí hay una posición de la comunidad internacional también dividida entre aquellos que intentan confiar en lo que puede hacer o no el talibán, considerando su experiencia en el 96, y aquellos que dicen es que Afganistán puede caer nuevamente en una condición de Estado, entre comillas, fallido, ¿no? Y esto sí podría ser muy poco deseable para el entorno regional. Imaginemos las fronteras de Irán, de la India, de Pakistán, realmente nuevamente activando la violencia que vivieron durante los últimos años, sobre todo en el 2014 o 2011, que fue un periodo donde Estados Unidos ingresó muchísimas bombas, por ejemplo la MOAF, que fue una de las más destructivas, atentando contra bodas, funerales. La sociedad
ya no aguanta esto, pero tampoco los vecinos. Entonces, esto realmente se puede ir expandiendo en caso de que... Y eso no quiere decir que yo esté a favor de que el gobierno talibán gobierne desde un punto de vista yihadista, conservador, fundamentalista, pero sí que puede encontrar la fórmula para hacer esos equilibrios al interior de todas las fuerzas políticas que conforman el movimiento y poder encontrar un espacio de prueba que la propia comunidad internacional, ¿no?, solicite y dictamine y evalúe para poder pensar no en el talibán, sino en la población afgana, ¿no? No, y no hay que olvidar que también el bloqueo de granos como producto de la guerra Rusia-Ucrania, pues también complica mucho más la crisis humanitaria y económica que está viviendo el país. Vamos a un corte, regresamos. Ayman al-Zawahiri, el sucesor de Osama Bin Laden, fue asesinado el pasado 31 de julio por un dron estadounidense. Considerado como uno de los terroristas más buscados del mundo, al-Zawahiri planeó una serie de atentados contra blancos egipcios y estadounidenses, entre ellos el magnicidio de Anwar el-Sadat y los ataques del 9/11 que derivaron en la llamada guerra contra el terrorismo. La muerte de al-Zawahiri podría servir para incrementar la popularidad de Joe Biden, que ha ido en declive desde la retirada de Afganistán un año atrás, y mostrar la determinación de Estados Unidos en su lucha en contra del terrorismo. Afganistán es un país en estado de emergencia. El gobierno talibán está aislado internacionalmente y su economía sancionada. Los donantes han suspendido el financiamiento y congelado las reservas en el extranjero de su banco central. Recordemos que hasta su toma de poder, el talibán obtuvo ingresos a través de actividades ilícitas y delictivas, incluido el cultivo del opio, el tráfico de drogas y la extorsión de negocios locales. A un año de la consolidación del Emirato Islámico, la crisis económica y humanitaria se ha agravado. El aumento del desempleo ha disparado los niveles de inseguridad alimentaria y la pobreza generalizada, aunado a las sequías y el bloqueo de las exportaciones mundiales de cereales por la guerra en Ucrania, que han llevado al país afgano a potenciar su extrema vulnerabilidad. Estamos de regreso comentando sobre el primer año del gobierno talibán en Afganistán. Ángel, México forma parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Y aquí la pregunta es, ¿qué está haciendo nuestro gobierno para avanzar un progreso de la población en Afganistán? ¿Podemos ser un actor influyente? ¿Podemos impulsar que se respete una agenda de derechos y de libertades mayormente en Afganistán? Pues hay que recordar que el año pasado justamente nuestra delegación ante el Consejo de Seguridad hizo hincapié, ¿no?, en hay que cuidar pues, la situación de la población, que no se degrade la situación de la seguridad, etc. Sin embargo, yo creo que en estos últimos pronunciamientos toda la atención está en otros escenarios, porque desafortunadamente hay múltiples crisis de manera simultánea, ¿no? Pero no hay que olvidar que también recibimos refugiados afganos, gracias al apoyo entre México y la República Árabe de Egipto, que brindó un avión y se acogieron cierto número de afganos. ¿Cuántos afganos están ahora en México? ¿Sabemos? La última vez eran oleadas, ¿no? Eran 300 personas, luego 600, luego 70. Ahorita no sé exactamente cuántos son, pero también hay que recordar que no son solo números, sino que también hay que recordar que son periodistas, profesores universitarios, gente muy preparada, entrenadores en algún tipo de deporte, y esto es muy importante de reconocer, porque también muchas personas afganas que vinieron a México tenían la intención de ir a Estados Unidos.
Entonces, eso, y hubo también pláticas con algunas autoridades en Estados Unidos para que México pudiera auxiliar al momento de también de tener aquí algunas personas y de buscar algún tipo de, digamos, conexiones, ¿no? México tradicionalmente, pues lo sabemos, es un lugar que pues recibe refugiados, personas perseguidas políticamente, es una tradición histórica la que tiene nuestro país. Esto ha seguido actualmente con la crisis afgana, pero también con la crisis en Siria, con lo que ha pasado, por ejemplo, en la República Árabe Saharaui. Tenemos muchísimas personas provenientes de Oriente Medio que lamentablemente han venido al país pues por una cuestión política y por conflictos, ¿no? Creo que México debe de seguir impulsando esta política de recibimiento y sobre todo hacerla valer con ayuda a financiamiento internacional en marcos como el de Naciones Unidas. Eso sí podemos hacer, buscar financiamiento a través de instancias no gubernamentales o de organismos internacionales que tengan una mayor facilidad para llevar no solo dinero, sino también otro tipo de ayuda humanitaria. Sí, y tampoco esto quiere decir que humanitaricemos el conflicto, ¿no? O sea, que no lo romanticemos ni victimicemos, sino que es algo que es una ayuda real que se puede dar como se puede hacer desde el ámbito diplomático u otros, ¿no? Pues así es, hablar de Afganistán es abrir la caja de Pandora, uno de los países más complejos del mundo, y sobre todo por su posición geográfica, por su historia, por su cultura, su religión y también su diversidad étnica. Muchísimas gracias al doctor Moisés Garduño y también al maestro Ángel Rabí por habernos acompañado en este espacio. Esperamos verlos nuevamente. Encantado, claro que sí, gracias. Claro que sí. Continuamos, no se vayan, seguimos en Vértice Internacional. El retorno del talibán significó un retroceso para las mujeres y sus derechos. Las mujeres, quienes representaban el 20% del servicio público y un tercio del Parlamento Nacional, tienen prohibido trabajar, mientras que el 40% de las niñas inscritas en educación secundaria esperan retomar sus estudios tras el cierre de las escuelas. Afganistán cuenta con indicadores muy preocupantes sobre equidad y violencia de género que se han reforzado a partir del régimen talibán y su interpretación extremista de la ley islámica o Sharia. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Nos vemos el siguiente martes.